El aire de la hacienda, un vestigio de la opulencia colonial, respiraba historia por cada uno de sus poros de cantera rosa. Olía a tierra mojada, a gardenias y al tequila más caro del mundo, el nuestro. Era la noche del 65º cumpleaños de mi padre, don Héctor Herrera, y el evento era menos una celebración y más una coronación. 200 personas, la élite de Guadalajara, observaban con una reverencia casi religiosa. Yo, Elisa, su hija menor, estaba sentada en la mesa 14, tan lejos del escenario principal que la figura de mi padre parecía una miniatura distante. A mi lado, la mano de mi esposo, Julián, descansaba sobre la mía, un ancla de calor en un océano de indiferencia helada. Don Héctor levantó su copa, el cristal cortado brillando bajo los candelabros como un diamante. El silencio se hizo absoluto. Familia, amigos, su voz, entrenada durante décadas para mandar, resonó en cada rincón. Hoy no solo celebro la vida. Celebro un legado. El legado de Tequila Herrero. Un legado que no se construye con ladrillos, sino con carácter, con agallas. Con la sangre de un verdadero herrero. Sus ojos recorrieron el salón, pasando por encima de mí como si yo fuera parte del mobiliario. Se detuvieron en mi hermana, Daniela, sentada en la mesa de honor, radiante en un vestido de diseñador que probablemente costaba más que mi salario de maestra de todo un año. Y es por eso, continuó mi padre, su voz hinchándose de orgullo, que esta noche, anuncio oficialmente mi intención de ceder mi herencia de liderazgo. Un paquete de acciones y control valorado en 200 millones de pesos. Este poder, este futuro, lo entrego a la única persona que ha demostrado tener el temple para manejarlo, mi hija mayor, Daniela. Los aplausos estallaron como una tormenta. Daniela se levantó, inclinando la cabeza con una sonrisa practicada. Mi padre esperó a que los aplausos amainaran, y entonces, su mirada finalmente me encontró. A través de la distancia, sentí el peso de sus ojos, fríos y duros como el acero. Con el micrófono aún en la mano, añadió la frase que se grabaría a fuego en mi memoria. Ella sí me hace sentir orgulloso. El mundo se detuvo. 200 millones de pesos no eran nada comparado con el peso de esas 7 palabras. Eran mi sentencia de muerte familiar. La humillación era un veneno caliente que me subía por la garganta. Me levanté, con la única intención de desaparecer, de huir de esa asfixiante demostración de mi propia insignificancia. Pero la mano de Julián apretó la mía. Aún no, amor, susurró, su voz era una calma extraña en medio de mi caos. Se levantó, no de forma impulsiva, sino con una deliberación que silenció las mesas cercanas. Abotonó su saco, un gesto sencillo que en ese momento pareció cargado de un significado monumental. Y entonces, con una calma que helaba la sangre, comenzó a caminar hacia el escenario. Mientras Julián caminaba, los años de pequeñas y grandes humillaciones pasaron ante mis ojos como las piezas de un museo macabro, cada una un testimonio de mi perpetua insuficiencia a los ojos de mi padre. La primera pieza de la colección era un proyecto encuadernado, el lomo aún rígido por la falta de uso. Tenía 29 años y, usando cada gramo de mi formación como pedagoga, pasé 6 meses completos de mi vida diseñando un plan para reestructurar la fundación benéfica de la familia. No era un capricho, era un documento profesional de 80 páginas, con estudios de viabilidad, proyecciones presupuestarias y un programa detallado para crear centros de apoyo educativo para niños de bajos recursos. Era mi sueño, mi oportunidad de demostrar que mi corazón blando de maestra era, en realidad, mi mayor fortaleza. Recuerdo la tarde en que se lo presenté a mi padre en su imponente oficina de caoba. Él lo hojeó con la misma atención que le daría a un menú de restaurante. Sus ojos, afilados y calculadores, no veían las horas de investigación, solo las palabras de una hija que no entendía de negocios. Muy bonito, hija, dijo, cerrándolo con un golpe seco que resonó como un portazo en mi cara. Pero no tienes idea de cómo funciona el mundo real. El altruismo no paga las facturas. Déjale esto a los expertos. Al día siguiente, encontré mi sueño de 80 páginas en el fondo de un bote de basura, manchado con los restos de su café matutino. Lloré en silencio en mi coche, no por el rechazo, sino por la crueldad casual de su desprecio.
se había tomado la molestia de llevarlo desde su oficina hasta la cocina solo para tirarlo. La siguiente vitrina de mi museo mental albergaba una foto descolorida de mi graduación. Yo, con mi toga y birrete, sonriendo con una alegría frágil. A mi lado, en la foto, estaban don Héctor y Daniela, ambos mirando sus relojes. Habían llegado tarde, se tomaron la foto obligatoria y se fueron antes de que mi nombre fuera pronunciado. Tenemos un evento de networking, Elisa, había dicho Daniela, ajustándose su impecable traje sastre. Hay que construir relaciones que importan. Ese día celebré mi título con honores comiendo tacos en un puesto callejero con Julián. Fue él quien me regaló mi primer maletín de cuero para llevar mis libros a la escuela. Para la mejor maestra del mundo, decía la pequeña placa que había mandado a grabar. Ese maletín significaba más para mí que cualquier herencia. Luego estaba la Navidad de hacía 2 años. La imagen era tan clara que dolía. Estábamos todos reunidos en la sala, el árbol de Navidad parpadeando con luces que no lograban calentar la frialdad del ambiente. Mi padre le entregó a Daniela una pequeña caja de terciopelo. Dentro, las llaves de un departamento de lujo en la zona más exclusiva de la ciudad. Para que mi futura directora tenga un lugar digno de su estatus, anunció. Cuando llegó mi turno, me entregó una caja enorme y pesada. Al abrirla, el zumbido de un motor eléctrico me sorprendió. Era una aspiradora robot de última generación. Para que te mantengas ocupada en casa, mija, dijo, con una palmada condescendiente en mi hombro. ¿Cómo debe ser? Julián se tensó a mi lado, pero yo le apreté la rodilla por debajo de la mesa, una señal para que no dijera nada. Aprendes a tragar veneno para mantener una paz familiar que, en realidad, nunca existió. Pero el recuerdo más persistente, el que daba contexto a todo lo demás, era de nuestros primeros años de noviazgo. Julián, con su modesto sueldo de soporte técnico freelance, llegaba a mi pequeño apartamento no con flores, sino con cajas de cartulinas de colores, pegamento, brillantina y libros de cuentos. Se sentaba en el suelo conmigo hasta la madrugada, ayudándome a preparar material para mis alumnos de primer grado, niños que a menudo llegaban a la escuela sin haber desayunado. No es mucho, amor, me dijo una de esas noches, con sus manos manchadas de pintura azul, pero tu trabajo es más importante que el mío. Tú estás construyendo personas. Él lo veía. Él siempre lo vio. Mientras mi padre solo veía a una hija que había fracasado en sus expectativas, Julián veía a una mujer que dedicaba su vida a encender luces en la oscuridad. Mi museo del dolor estaba lleno, cada estante, cada vitrina, cada rincón, repleto de pruebas de que para mi padre, yo era una ecuación que no cuadraba, una inversión que no había dado rendimientos. Y esta noche, frente a todos, había decidido liquidar sus pérdidas. El regreso al presente fue brutal. El murmullo de los invitados era como el zumbido de avispas. Julián seguía avanzando, imperturbable, hacia el escenario. Antes del discurso, la noche ya había sido un campo minado de humillaciones sutiles. Al llegar, mi padre nos recibió en la entrada. Elisa, qué bueno que viniste, dijo, dándome un beso en la mejilla que se sintió como un mero trámite. Sus ojos se posaron en Julián y apenas inclinó la cabeza. Julián, fue todo lo que dijo. Mi hermana Daniela se acercó, envuelta en seda y arrogancia. Hermanita, qué valiente de tu parte venir con ese vestido, dijo, su sonrisa era puro veneno. Es, muy de maestra. Mi vestido, un sencillo pero elegante diseño de lino azul, era el más caro que poseía. Me había sentido bonita al salir de casa. En un instante, Daniela lo había reducido a un disfraz de clase trabajadora. Estoy ocupada cerrando la adquisición de una nueva destilería en Los Altos, continuó, asegurándose de que su voz fuera lo suficientemente alta para que los que nos rodeaban la oyeran. Papá dice que tengo un instinto asesino para los negocios. Es algo que se lleva en la sangre, supongo. La implicación era clara, yo no lo tenía. Poco después, mi tía Beatriz, hermana de mi padre, se deslizó hacia nosotros con la gracia de una serpiente. Elisa, mi niña, qué gusto verte. Siempre tan sencilla. ¿Todavía sigues con eso de la escuelita?
Es un trabajo muy noble, claro. Pero, ¿les alcanza, mi hijo? Preguntó, dirigiéndose a Julián, quien simplemente la miró con sus ojos tranquilos hasta que ella se sintió incómoda y se retiró. Nuestro primo David, un hombre cuya única personalidad era adular a mi padre, se acercó para elogiar el discurso que Daniela había dado en la última junta de accionistas. Me miró de reojo. ¿Y tú, primita, qué tal? ¿Muchos dibujitos que calificar? Se rió de su propio chiste. Cada palabra era un alfilerazo, diseñado para recordarme mi lugar. Y mi lugar, como descubrimos al buscar nuestra mesa, era el número 14. En la periferia. Compartíamos mantel con unos parientes lejanos que mi padre apenas toleraba y dos gerentes de planta que parecían aterrorizados de usar el tenedor incorrecto. Era la mesa del exilio, la mesa de los que no importaban. Mientras tanto, en la mesa principal, la número 1, Daniela brillaba. Reía, encantaba, y se codeaba con banqueros, políticos y el cónsul de Estados Unidos. Era el centro del universo de mi padre, y yo era un satélite olvidado en una orbe en decaimiento. Durante toda la cena, noté a Julián más pendiente de su teléfono de lo habitual. La pantalla se iluminaba con notificaciones, y él respondía con una rapidez y concentración que me parecieron extrañas. ¿Todo bien, mi vida? Le pregunté, poniendo mi mano sobre la suya. Todo perfecto, respondió, dándome una de sus sonrisas tranquilas que siempre lograban calmarme. Solo unos detalles finales de un proyecto. No te preocupes. Pero me preocupaba. Había una tensión en sus hombros que no reconocía, una electricidad en el aire que presagiaba una tormenta. No sabía qué era, pero sentía que la noche estaba cargada, que estábamos caminando sobre un cable de alta tensión. La cena fue un desfile de platos que apenas probé. Cada bocado se sentía como ceniza en mi boca. Observaba la mesa principal, la forma en que mi padre inclinaba la cabeza para escuchar a Daniela, la forma en que reía a carcajadas con sus comentarios, la forma en que le llenaba la copa de vino. Eran gestos de aprobación, de complicidad, de un amor que yo solo había conocido de segunda mano. Y entonces llegó el momento del discurso. La culminación de una vida de favoritismo, la coronación de mi hermana y mi destierro público. La fiesta fatídica, en efecto, estaba a punto de hacer honor a su nombre. Cuando mi padre subió al escenario, un silencio expectante cayó sobre la hacienda. Era su elemento, su dominio. Con el micrófono en mano, no era solo un empresario, era un patriarca, un rey en su corte. Hace 45 años, comenzó, su voz profunda y resonante, empecé con nada más que un pequeño alambique y un sueño. Un sueño de que el nombre Herrero no fuera solo un apellido, sino un sinónimo de excelencia, de tradición, de poder. Habló de sus luchas, de las noches sin dormir, de los riesgos que tomó. Era una historia que todos conocíamos, pero la contaba con tal convicción que parecía nueva. Pintaba un autorretrato de un titán, un hombre que había doblegado al mundo a su voluntad. Y en parte, era cierto. Mi padre era un hombre brillante y tenaz. Pero su narrativa siempre omitía los costos, las personas que había dejado en el camino, las heridas que había infligido en nombre de su ambición. Pero un hombre no es nada sin su legado, continuó, y aquí fue donde el tono cambió. Un imperio no se puede dejar en manos de cualquiera. Requiere una visión, una dureza, una comprensión innata del poder. Yo sabía a dónde se dirigía. Mi estómago se contrajo en un nudo apretado. He sido bendecido con 2 hijas, dijo, y por un instante fugaz, una chispa de esperanza se encendió en mí. Quizás, solo quizás, esta noche sería diferente. Fue una estupidez. 2 hijas, pero una heredera, aclaró, y la chispa se extinguió, dejando solo oscuridad. He observado a mis hijas crecer, tomar sus propias decisiones, forjar sus propios caminos. Y aunque todo padre ama a sus hijos, un empresario debe ser objetivo. Debe reconocer dónde reside la verdadera fortaleza. Entonces, se enfocó en Daniela. Le dedicó los siguientes 15 minutos de su vida. Habló de su primer debate en la escuela de leyes, de cómo había superado a sus oponentes con una lógica de acero.
Elogió su decisión de unirse a un prestigioso bufete de abogados en la Ciudad de México, para afilar sus garras, como él lo llamó. Narró con orgullo la historia de cómo ella había diseñado la estrategia legal para una adquisición hostil que le había ganado a la empresa millones. Daniela heredó mi instinto, dijo, mirándola con una adoración que nunca me había dirigido a mí. Ella ve el mundo como un tablero de ajedrez. Sabe cuándo atacar, cuándo sacrificarse y cómo dar el jaque mate. Es una estratega, una guerrera. Es la personificación del espíritu herrero. Cada palabra de elogio para mi hermana era una bofetada invisible para mí. No era solo lo que decía, era lo que omitía. No mencionó mi década de dedicación a la educación pública. No mencionó el premio a la maestra del año que gané 3 años atrás. No mencionó las docenas de cartas de padres agradecidos que guardo en una caja, cartas que hablan de cómo cambié la vida de sus hijos. A los ojos de mi padre, mi vida entera era un espacio en blanco, una página vacía que no merecía ser leída. Sentí las miradas de los invitados. No eran maliciosas, en su mayoría eran miradas de lástima, de compasión condescendiente. Pobre Elisa, parecían decir. La hija buena, la sin importancia. Esa lástima era casi peor que el desprecio directo. Me hacía sentir pequeña, patética. Mi padre estaba llegando a su gran final. Brindó por el futuro de la empresa, un futuro que, según él, sería más brillante que nunca bajo la guía de Daniela. Levantó su copa, y todos en la sala lo imitaron. Todos menos yo. Mi copa permaneció sobre la mesa, el líquido ámbar temblando ligeramente por el temblor de mis manos. El discurso terminó con una ovación de pie. Daniela se unió a mi padre en el escenario, y se abrazaron bajo los flashes de las cámaras. Parecían una dinastía, una pareja real. Y yo era el fantasma en el banquete, un recordatorio de un linaje alternativo que había sido podado, juzgado y descartado. La aniquilación había sido total. No solo me había ignorado, y me había borrado. La ovación finalmente se calmó, pero mi padre no bajó del escenario. Levantó una mano, pidiendo silencio una vez más. Había una segunda parte, el golpe de gracia que yo no había previsto. Gracias, gracias, dijo, su sonrisa era la de un hombre completamente satisfecho. Pero la noche aún no ha terminado. Un legado no es solo sobre el negocio. También es sobre lo que devolvemos. Como todos saben, la Fundación Herrero ha sido mi pasión, una forma de apoyar a nuestra comunidad. Mi corazón dio un vuelco doloroso. La Fundación. Ese era mi territorio, el único rincón del imperio de mi padre donde yo creía que podría tener un lugar. Cuando era niña, él me había prometido que algún día, yo dirigiría la fundación. Tú tienes el corazón para ello, Elisa, me había dicho. Era una promesa que me había mantenido a flote durante años de sentirme inadecuada. La fundación necesita una nueva dirección, una visión fresca y audaz para llevarla al siguiente nivel, continuó. Su mirada se posó de nuevo en Daniela, que seguía a su lado. Y he decidido que no hay nadie mejor para esta tarea que mi hija mayor. Si el discurso había sido una bofetada, esto fue una puñalada directa al corazón. Sentí que el aire me faltaba. Espera. Exclamó. Pero eso no es todo. Hizo una seña, y uno de sus asistentes subió al escenario con un portafolio de cuero. Mi padre lo abrió y sacó un documento. Este es el plan estratégico que guiará a la fundación durante la próxima década. Un plan brillante, desarrollado internamente, que se enfoca en alianzas corporativas y programas de liderazgo para jóvenes. Un plan que Daniela ejecutará a la perfección. Mi sangre se heló. No podía ser. Pero mientras describía los puntos clave del plan, un horror helado se apoderó de mí. Eran mis palabras. Mis ideas. La estructura, los programas, incluso la redacción de la misión, todo era un eco directo del proyecto de 80 páginas que yo le había entregado 3 años atrás. El proyecto que había terminado en la basura. No lo había tirado. Lo había guardado. Y se lo había dado a mi hermana.
Me había robado el alma y se la había entregado a ella como un trofeo de guerra. Fue entonces cuando pronunció la frase final, el epitafio de mi relación con él. Miró directamente hacia mi mesa, y aunque la distancia era grande, sentí su desdén como si estuviera a centímetros de mi cara. Para dirigir un imperio, y eso incluye la filantropía, se necesita ambición y dureza. No el corazón blando de una maestra. Daniela sí me hace sentir orgulloso. La gota que derramó el vaso. No, no era una gota, era un diluvio. Todo el dolor, toda la frustración, toda la injusticia de 32 años se estrellaron contra mí en ese instante. El aplauso que siguió fue un ruido sordo y distante. Ya no sentía la humillación. Solo sentía una rabia fría y lúcida. Fue en ese momento que me levanté. Ya no para huir, sino para enfrentar. Pero antes de que pudiera dar un solo paso, Julián ya estaba en movimiento. Su rostro, normalmente un mar de tranquilidad, era ahora una máscara de determinación implacable. Se dirigía hacia el escenario, y yo sabía, con una certeza que me recorrió hasta los huesos, que la fiesta, tal como la conocíamos, había terminado. El avance de Julián hacia el escenario fue como una onda expansiva de silencio. Los aplausos se extinguieron, las conversaciones se ahogaron. Un hombre que había sido invisible durante toda la noche de repente se convirtió en el centro de atención de todos. No caminaba con arrogancia, sino con un propósito tan absoluto que era imposible ignorarlo. Subió los 3 escalones del escenario con una fluidez que contrastaba con la rigidez de mi padre y la sorpresa de Daniela. Se acercó al atril, junto a mi padre, y con un gesto educado, tomó el segundo micrófono que estaba en un pedestal. Don Héctor, felicidades por su cumpleaños. Un discurso inspirador, de verdad, la voz de Julián era tan tranquila que resultaba desconcertante. No había ira, ni temblor, solo una claridad cristalina. Disculpe la interrupción, pero antes de que continúe, tengo una pregunta rápida sobre sus planes de expansión. Los he seguido con mucho interés. Mi padre lo miró como si fuera un insecto que se hubiera posado en su solapa. La confusión luchaba con la indignación en su rostro. ¿Disculpa? ¿Quién te crees que eres para interrumpir? Gruñó, su voz era un trueno contenido. Julián no se inmutó. Solo soy un invitado curioso, respondió con una leve sonrisa. Me preguntaba, específicamente, ¿cómo van las negociaciones con su distribuidor clave en Estados Unidos y Europa, Distribuidora del Sol? Entiendo que son vitales para su crecimiento global. Daniela dio un paso adelante, su papel de abogada protectora activado. Esa es información confidencial de la empresa. Y no es de tu incumbencia. Tienes razón, Daniela. Era confidencial. Hasta esta mañana, dijo Julián, y su mirada se encontró con la de ella. Hubo un destello de algo en sus ojos, algo que hizo que la sonrisa de suficiencia de mi hermana vacilara por primera vez en la noche. Verás, tengo entendido que Distribuidora del Sol fue adquirida en su totalidad. Una transacción completada a las 9 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Un murmullo recorrió el salón. Esta era una noticia importante, algo que debería haber sido comunicado a la junta directiva, no revelado por el esposo, don Nadie, de la hija menor. Mi padre miró a Daniela, buscando respuestas. ¿De qué está hablando? Le espetó. Debe ser un rumor, papá, dijo ella, aunque su voz carecía de convicción. Oh, no es un rumor, dijo Julián, su tono era casi conversacional. La compradora es una empresa de tecnología agrícola y logística. Una startup relativamente nueva pero muy agresiva. Se llama Solstice Technologies. ¿Te suena el nombre, Daniela? Pude ver el momento exacto en que el recuerdo golpeó a mi hermana. Un tic en su ojo, un casi imperceptible palidecer de su piel bronceada. El nombre le sonaba. Y por la expresión de pánico que cruzó su rostro, supo que había cometido un error terrible. El rostro de Daniela era un poema. Vi el reconocimiento, seguido de una oleada de negación y luego el pánico puro. Se aferró a la profesionalidad como un náufrago a una tabla. He revisado docenas de archivos de posibles socios tecnológicos,
respondió, su voz un poco más aguda de lo normal. Es imposible hacer un seguimiento de cada pequeña startup que aparece. ¿Pequeña?, repitió Julián, arqueando una ceja. Supongo que todo es relativo. Pero una startup que mueve suficiente capital para adquirir una distribuidora internacional quizás merecía un poco más que una ojeada superficial. Especialmente cuando esa distribuidora representa el 80% de tus exportaciones. Mi padre se giró completamente hacia Daniela, su rostro era una máscara de furia. ¿Sabías de esto? ¿Hubo una oferta de adquisición y no me informaste? No era relevante, papá. Se defendió ella, desesperada. Parecían insignificantes. Nuestros abogados lo revisaron. Julián sonrió. Una sonrisa sin alegría, afilada como un bisturí. Ah, los abogados. A veces se pierden en la letra pequeña. Por ejemplo, la cláusula de cambio de control en su contrato con Distribuidora del Sol. Una cláusula que permite al nuevo propietario renegociar o terminar todos los acuerdos existentes en un plazo de 30 días. Una cláusula bastante estándar, pero muy peligrosa si el nuevo propietario no tiene, digamos, los mismos valores que tú. El licenciado Benítez, el abogado de toda la vida de mi padre y miembro del consejo, que estaba sentado en la mesa principal, se puso pálido como el papel. Se levantó discretamente y comenzó a hacer una llamada en su teléfono. Su rostro era pura angustia. Sabía exactamente de qué cláusula hablaba Julián. Y sabía que Daniela, en su arrogancia, la había pasado por alto. Esto es ridículo, espetó mi padre, aunque el sudor comenzaba a brillar en su frente. ¿Y tú cómo sabes todo esto? ¿Lees los chismes de negocios en Internet? Algo así, dijo Julián. Tengo un par de alertas de Google configuradas. Pero en este caso, mi fuente es un poco más directa. El silencio en la sala era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Todos los invitados estaban de pie, sus teléfonos en alto, grabando lo que se estaba convirtiendo en el drama corporativo y familiar más espectacular del año. Julián se metió la mano en el bolsillo de su saco y sacó su teléfono. Lo desbloqueó y lo sostuvo en alto. Verás, don Héctor, he estado esperando 6 meses para tener una reunión contigo. Tu secretaria me dijo que estabas demasiado ocupado para reunirte con proveedores de software. La confusión en el rostro de mi padre era casi cómica. ¿Proveedor de software? ¿De qué demonios hablas? Julián no le respondió a él. En cambio, me miró. A través de la multitud, sus ojos encontraron los míos. Y en esa mirada, vi todo el amor, todo el respeto y toda la furia protectora que había mantenido oculta. Me sonrió, una sonrisa que decía, confía en mí. Y luego, se volvió hacia mi padre para dar el golpe final. La cita que su secretaria no pudo agendar, dijo Julián, su voz resonando con una autoridad nueva y escalofriante, la reunión que ha estado evitando mientras buscaba desesperadamente una forma de modernizar su logística. Don Héctor, la cita es ahora. Mi padre lo miraba fijamente, su mente luchando por procesar la información. Mi nombre es Julián Vargas, dijo Julián, y por primera vez, pronunció su nombre como si fuera el título de un rey. Fundador y director general de Solstice Technologies. Si alguien hubiera dejado caer un alfiler, habría sonado como una explosión. Un jadeo colectivo recorrió la hacienda. Vi a mi tía Beatriz abrir la boca en una perfecta de incredulidad. Vi a mi primo David casi derramar su bebida. Vi al licenciado Benítez terminar su llamada y mirar a Julián con una mezcla de terror y respeto a regañadientes. Don Héctor retrocedió un paso, como si hubiera recibido un golpe físico. No. Es imposible, tartamudeó. Miró a Julián, al hombre que había ignorado en cenas familiares, al que había llamado en privado, el conformista, al que había asumido que era un simple técnico sin ambiciones. No podía conciliar esa imagen con la del titán tecnológico que acababa de poner su imperio de rodillas. ¿Imposible?, dijo Julián. Lo único imposible, don Héctor, es construir un futuro sobre cimientos de desprecio. Usted habla de legado, pero parece que no entiende su verdadero significado.
Daniela, recuperando un ápice de su compostura de abogada, intervino. Esto es un truco. Una táctica de negociación hostil. Papá, no escuches. Silencio, la interrumpió Julián, y la palabra, pronunciada con una calma mortal, la cayó instantáneamente. Tu oportunidad de hablar fue cuando decidiste que un contrato multimillonario era irrelevante. Luego, se volvió hacia mi padre. Y como el nuevo dueño de toda su cadena de distribución, el alma de su acceso al mercado global, la voz de Julián era tranquila, pero cada palabra era un martillazo en el ataúd del orgullo de mi padre. Le informo que nuestro primer acto oficial será terminar el contrato de exclusividad con Tequila Herrero. La terminación es efectiva inmediatamente. No puedes hacer eso. Tenemos un contrato. Gritó mi padre, su voz finalmente quebrándose por el pánico. Teníamos, corrigió Julián. Pero su contrato tenía una cláusula de valores éticos. Y francamente, después de lo que he presenciado esta noche, tenemos una diferencia de valores fundamentales que se ha hecho evidente. No hacemos negocios con personas que no respetan a los suyos. Y entonces, hizo lo que nunca esperé. Señaló directamente hacia mí, a través del mar de rostros atónitos. Y para que quede claro, cuando digo los suyos, me refiero a ella. A la única persona en su familia que encarna la integridad, la dedicación y el verdadero valor. Mi esposa, Elisa. La mujer cuyo trabajo usted acaba de robar y cuya existencia acaba de borrar. El jaque mate no fue corporativo. Fue personal. Y fue devastador. El caos que siguió fue silencioso al principio, una implosión en lugar de una explosión. Don Héctor se quedó sin palabras, su rostro pasó del rojo de la furia al gris ceniciento de la derrota. Se tambaleó hacia atrás y se dejó caer en una silla del escenario, no como un rey en su trono, sino como un anciano frágil y confundido. El imperio que había construido con sus propias manos se desmoronaba ante sus ojos, no por una mala jugada de negocios, sino por una quiebra moral. Daniela fue la primera en sentir las consecuencias directas. Su teléfono vibró con una furia contenida. Vio la pantalla y su rostro se contrajo. Era el socio principal de su antiguo bufete de abogados, un hombre que estaba presente en la fiesta, observando todo desde la mesa 2. Tengo que tomar esto, musitó, bajando del escenario como si caminara sobre cristales rotos. La vi contestar la llamada a unos metros de distancia. No podía oír las palabras, pero no necesitaba hacerlo. Vi cómo su cuerpo se encorvaba, cómo su mano libre se aferraba a su propio brazo, cómo asentía una y otra vez, su arrogancia despojada capa por capa hasta que solo quedó una mujer joven y asustada. La habían despedido. O peor aún, la habían puesto en licencia indefinida, mientras investigaba la negligencia profesional catastrófica de haber ignorado la adquisición más importante en la historia de su cliente principal. Su carrera, construida sobre una base de perfeccionismo despiadado, se había hecho añicos por un solo acto de soberbia. El licenciado Benítez, por su parte, se acercó a Julián con la cautela de un diplomático en territorio enemigo. Señor Vargas, dijo, su voz era un susurro respetuoso. Creo que usted, yo y los miembros del Consejo de Administración que están presentes necesitamos tener una conversación. Inmediatamente. Julián asintió. El poder había cambiado de manos de forma tan rápida y absoluta que era casi vertiginoso. Y la familia, los parientes que minutos antes se habían burlado de mí, ahora evitaban mi mirada. Mi tía Beatriz de repente encontró algo fascinante en el patrón de la alfombra. Mi primo David se escabulló hacia la barra como si su vida dependiera de ello. Me había vuelto radiactiva, pero de una manera diferente. Ya no era la insignificante Elisa, era la esposa del hombre que tenía el futuro de todos en la palma de su mano. Era un tipo de respeto nacido del miedo, y me supo a ceniza. En medio de todo, Julián bajó del escenario y caminó hacia mí. No corrió, no se pavoneó. Simplemente caminó, abriéndose paso entre la multitud que se apartaba a su paso como las aguas del Mar Rojo. Cuando llegó a mi lado, me tomó de la mano y me miró. ¿Estás bien?, me preguntó, y en su voz no había ni una pizca de triunfo, solo una preocupación genuina y profunda por mí. Negué con la cabeza, porque no estaba bien.
Estaba conmocionada, herida, pero por primera vez en mucho tiempo, también me sentía vista. Realmente vista. Julián me guió suavemente hacia el escenario. Al principio dudé, pero él apretó mi mano con firmeza. Este es tu momento, susurró. La multitud seguía en un estado de shock, observando cada uno de nuestros movimientos. Cuando volvimos a estar bajo las luces, Julián tomó el micrófono de nuevo. Mi padre seguía sentado, una figura patética y encogida. Daniela había desaparecido, probablemente para lamerse las heridas en privado. Permítanme aclarar algo, dijo Julián, su voz llenando el silencio. Mi intención esta noche no era destruir un legado. Era exponer la verdad. Un legado construido sobre la humillación y la injusticia no es un legado o es una farsa. Se detuvo, dejando que las palabras calaran. Ese dinero, continuó, su voz suavizándose un poco, los 200 millones de pesos, no desaparecerán en una batalla legal. No se usarán para castigar. Se usarán para construir. Encontrarán un propósito real. Se giró hacia mí, y aunque estábamos frente a 200 personas, sentí como si fuéramos los únicos en el universo. Durante años, he visto a mi esposa verter su corazón, su alma y su propio dinero en su vocación. He visto la frustración en sus ojos cuando el sistema le falla a sus niños. He visto la brillantez de sus ideas ser descartada por personas que valoran más un balance general que el futuro de un niño. Tomó aire, su voz cargada de una emoción que rara vez mostraba. Así que esta noche, anuncio la creación de la Fundación Elisa Morales, para el futuro de los niños. Un jadeo de sorpresa recorrió la sala. El capital inicial de esta fundación, continuó Julián, mirándome directamente a los ojos, será de 200 millones de pesos. Y su único propósito será el que Elisa diseñó hace 3 años, financiar recursos en aulas, apoyar a maestros con vocación y crear programas educativos donde más se necesitan. Se volvió hacia mí por completo, su amor era un escudo que me protegía de todas las miradas. Elisa Morales, mi amor, la mujer más brillante, fuerte y compasiva que he conocido, ¿me harías el inmenso honor de ser la presidenta fundadora de esta fundación? Las lágrimas que había contenido durante toda la noche finalmente brotaron. No eran lágrimas de tristeza, sino de una abrumadora, catártica y temblorosa validación. Asentí, incapaz de hablar. Y entonces, sucedió algo extraordinario. Un aplauso comenzó, no en las mesas principales, sino en la parte de atrás. En la mesa 14. Eran los gerentes de planta, los parientes lejanos. Luego se unió la mesa 13. Y la 12. Eran los meseros, el personal de la hacienda, los músicos. Eran las personas que, como yo, a menudo eran invisibles. Se pusieron de pie, no por obligación, sino con un entusiasmo genuino. Fue un estruendo de apoyo que surgió desde la base, desde el corazón de la sala, y que poco a poco silenció los murmullos incómodos de la élite en el frente. Por primera vez en mi vida, en un evento de mi familia, el aplauso era para mí. Tomé el micrófono que Julián me ofrecía. Mis manos temblaban, pero mi voz, cuando hablé, fue sorprendentemente firme. Gracias, dije, mi mirada recorriendo a las personas que aplaudían. Gracias a todos. Luego, mis ojos se posaron en mi padre. Él levantó la vista, y en su rostro vi una devastación total. No había ira, solo un vacío inmenso. Acepto, dije, mi voz ganando fuerza. Acepto el cargo, no por el dinero, sino por los niños que se beneficiarán. Acepto porque creo, con todo mi ser, que la educación no es un acto de caridad, sino la inversión más importante que una sociedad puede hacer. Miré a mi padre una última vez. Tú me enseñaste el valor del trabajo duro, papá. Y te lo agradezco. Pero te perdiste la lección más importante, el verdadero valor no se mide en pesos, sino en las vidas que tocas. Dejamos el micrófono en el atril. Julián me tomó de la mano y, juntos, bajamos del escenario. Nadie intentó detenernos. Caminamos a través del salón silencioso y salimos al aire fresco de la noche. Detrás de nosotros, dejamos las ruinas de un imperio construido sobre el orgullo y la arrogancia.
pero delante de nosotros, teníamos el terreno fértil para construir algo nuevo, algo que importara de verdad. Mientras nos alejábamos, no sentí ni una pizca de triunfo. No había alegría en la caída de mi padre, solo una profunda tristeza por lo que podría haber sido y nunca fue. Pero junto a la tristeza, sentí algo más, algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. La paz de saber quién era yo, independientemente de la aprobación de los demás. La paz de haber reclamado mi propia historia. Mi padre construyó su legado sobre el orgullo y el dinero. Nosotros construiríamos el nuestro sobre la compasión y el cambio. Él eligió a su heredera, y en un giro irónico del destino, yo también había encontrado mi herencia esa noche. No era una herencia de acciones y propiedades, sino una de propósito y libertad. Ahora, mientras les cuento esto, la Fundación Elisa Morales lleva 2 años funcionando. Hemos financiado bibliotecas en 30 escuelas rurales, hemos otorgado becas a 50 futuros maestros y hemos creado un programa de apoyo de salud mental para educadores que ha ayudado a cientos. Yo sigo siendo maestra de primaria. Es mi ancla, mi verdad, la fuente de todo lo que hacemos. Nunca volví a hablar con mi hermana. Se mudó a Estados Unidos y, según sé, trabaja como consultora. Mi padre intentó llamarme un par de veces, 6 meses después de la fiesta. No contesté. No por rencor, sino porque ya no había nada que decir. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar. Julián y yo seguimos viviendo en nuestra misma casa. Él sigue conduciendo el mismo coche. Nuestro mayor lujo son los fines de semana que pasamos sin teléfonos, caminando por el campo. A veces, por la noche, cuando lo veo dormir, pienso en el increíble secreto que guardó durante años, no para engañar, sino para protegerme, para permitirme ser amada por quien era, no por lo que él tenía. Y ahora quiero preguntarles a ustedes, a mi increíble comunidad que me escucha cada semana. Sé que mi historia es extrema, pero los sentimientos, la sensación de no ser suficiente para tu propia familia, de ser juzgado por no seguir el camino que ellos querían para ti, sé que eso es universal. Así que mi pregunta es esta: ¿fui yo la mala por permitir que mi esposo destruyera el legado de mi padre para poder construir el nuestro? ¿Debería haber encontrado una manera de perdonarlo? Déjenme saber su opinión en los comentarios. Sus historias y su apoyo significan todo para mí. Si te ha gustado esta historia, por favor, dale a me gusta, compártela con alguien que necesite escucharla y suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras futuras historias. Cada semana, exploramos las complejidades de la familia, el amor y la justicia. Si están disfrutando de este relato, me darían una alegría muy grande si presionan el botón de hipear. Su apoyo significa muchísimo para mí y me anima a seguir buscando historias para ustedes. Muchas gracias de corazón. Hasta la próxima, cuídense mucho y recuerden siempre el valor de su propia historia.